Damos inicio a la lección 48 del entrenamiento de las 128 lecciones, titulado Cómo usar los libros de referencia y otros escritos. Lucas capítulo 1 versículo 1 da a entender que hubo más de 4 personas que escribieron un recuento de la vida de Jesús aquí en la tierra. También se escribieron muchas otras epístolas además de las que forman parte de la Biblia. Sin embargo, solo 4 de los evangelios y cierto número de epístolas escritas por los primeros creyentes fueron elegidos para formar parte de la Biblia. Eso nos muestra que no todos los escritos del primer y segundo siglo fueron precisos para mostrar y dar a conocer la verdad. También nos permite darnos cuenta de que no podemos tomar los escritos conocidos como cristianos sin el debido discernimiento. Punto romano número 1. Si procuramos ayudar a los creyentes en el recobro del Señor haciendo uso de otros escritos cristianos, existen dos peligros. A. Sin habernoslo propuesto, llevamos el recobro del Señor de regreso a los viejos libros que el recobro del Señor ya tomó en cuenta. Desde hace 60 años, gracias a la labor del hermano Ni, que consistió en revisar miles de libros espirituales y estudios expositivos de la Biblia, el recobro del Señor ha revisado todos aquellos escritos antiguos. Muchos de estos escritos antiguos son muy buenos, pero algunos no son tan buenos y nos conducen al error. Nos distraen de la meta, nos impiden seguir avanzando e incluso algunos de ellos destruyen nuestra fe. B. Existe el peligro de hacer retroceder al recobro del Señor en lugar de hacerlo avanzar. El recobro del Señor comenzó desde el siglo XIV. Desde entonces, el Señor ha venido recobrando la verdad de manera continua a lo largo del tiempo, y este proceso no llegó a su fin con Lutero, ni con ninguna otra persona. Sin embargo, los seguidores de estos hermanos que recobraron las verdades de la Biblia se estancaron en lo que habían recibido. Por ejemplo, los seguidores de Martín Lutero se estancaron en la fe luterana. Por esto es necesario que avancemos en el recobro de las verdades. El recobro de las verdades divinas no se ha detenido hasta el día de hoy. Ha habido muchos recobros en los últimos 10 años y es necesario que nosotros hagamos parte de este recobro de las verdades de la Biblia. Punto romano número 2. La necesidad de obtener el conocimiento básico de las verdades bíblicas. El recobro del Señor necesita obtener el conocimiento histórico de las verdades bíblicas. Con este propósito, el hermano Lee exhorta a los jóvenes a aprender el hebreo para estudiar el Antiguo Testamento, el griego para estudiar el Nuevo Testamento y el latín para estudiar los primeros escritos teológicos. Sin embargo, no podemos malinterpretar esta exhortación, ya que antes de adentrarnos en los escritos antiguos, necesitamos obtener el conocimiento básico de las verdades bíblicas, el cual lo proporciona el ministerio a través de sus publicaciones. Si yo como joven me introduzco en el estudio de los libros antiguos sin antes tener una base fundamentada en las publicaciones del ministerio, es muy probable que me vaya a distraer de la meta, y eso será muy perjudicial para mi vida cristiana. En las publicaciones del ministerio se encuentran todos los elementos básicos relativos a los asuntos divinos y espirituales. Después que tengamos una buena base con respecto a las verdades básicas de la revelación divina, podremos remontarnos al pasado a fin de ver lo contenido en los libros antiguos. Leer los libros antiguos de diferentes autores requiere una medida significativa de discernimiento apropiado, debido a que entre autores existen interpretaciones diferentes y nosotros tendremos que decidir cuál de ellas aceptar. Es inapropiado que los hermanos adultos dirijan a los jóvenes a leer los libros antiguos. Más bien es una buena práctica que nosotros los jóvenes hagamos uso de libros de consulta como diccionarios, glosarios y concordancias para ampliar nuestro vocabulario. Además, cuando hagamos uso de estos libros de consulta, es bueno que no consultemos uno solo, sino que podamos comparar unos con otros. También cuando interpretemos un versículo de la Biblia, debemos tener en cuenta el principio básico de interpretación. Este principio único y fundamental consiste en que es necesaria la Biblia entera para interpretar cualquier versículo. Es decir, debemos conocer el contexto de este versículo, luego debemos conocer el contexto de ese libro, y finalmente debemos tener una visión panorámica de toda la Biblia. Al interpretar o explicar cualquier pasaje bíblico, si no aplicamos este principio básico, no estaremos a salvo de cometer errores. Tuve la oportunidad de estar en la conferencia para jóvenes que trabajan en Cancún y uno de los hermanos responsables nos explicaba que existen 1984 estudios vida de la Biblia. Si nos proponemos leer un estudio vida de la Biblia al día, tardaremos 5 años, 5 meses y 5 días en terminarlos todos, y seguramente ya no volveremos a ser iguales.
Es decir, dedicando 2 horas al día leyendo un estudio vida, la Biblia versión recobro junto con sus notas y referencias paralelas, obtendremos el conocimiento básico de las verdades bíblicas. Punto romano número 3. La necesidad de desarrollar un discernimiento apropiado. Cuando nosotros obtenemos el conocimiento básico de las verdades bíblicas por medio de los estudios vida de la Biblia versión recobro con sus notas y referencias paralelas, obtendremos una fuerte base y un discernimiento. Con esto no tendremos problema en leer los libros antiguos, ya que podremos discernir entre lo que es provechoso y lo que nos representa un estorbo. Punto romano número 4. Conducir a los santos por el camino correcto. Los hermanos líderes en el recobro deben guiar a los santos por el camino correcto. Se debe procurar que los santos lean las publicaciones que pueden ayudar al recobro del Señor y que son útiles para que se lleve a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Estas publicaciones son los estudios vida y la versión recobro con sus notas de pie de página. Como conclusión me gustaría citar un extracto del Entrenamiento para Ancianos, libro 4, titulado Otros asuntos cruciales relacionados con la manera en que debemos poner en práctica el recobro del Señor, capítulos 1 y 2. Nuestra comisión no consiste meramente en llevar una vida cristiana como individuos, ni en realizar una obra misionera en el extranjero, ni tampoco en llevar el nombre del Señor a tierras paganas. Todas estas cosas son muy buenas, pero ninguna de ellas es nuestra comisión. Nuestra comisión es permitir que el Señor lleve a cabo su economía neotestamentaria mediante su ministerio neotestamentario. No debemos perder el tiempo, no debemos retrasar a nadie y no debemos permitir que la confusión sea introducida en nuestro medio. No podemos fallarle al Señor en cuanto concierne a su economía neotestamentaria.